Uno, dos. Celebremos esta Eucaristía por todos los pacientes de la clínica, por quienes han muerto víctimas del coronavirus, por quienes están infectados, también para que el Señor nos permita el fin de esta pandemia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu Hijo unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia de las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el alimento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Versículo antes del Evangelio. Salve, Rey nuestro, solo tú te has compadecido de nuestros errores. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, y le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice:
¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también a ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Muy queridos amigos, hermanos y hermanas en el Señor, queridos personal de la clínica, quien nos ve en este momento, también queridos pacientes. Hoy quiero retomar las palabras del Salmo que dice: el Señor es mi luz y mi salvación, para que descubramos que ante esta situación que vivimos de pandemia, esta situación de cuarentena, que no solamente es en Colombia, sino en todo el mundo, es una situación también que tenemos que aferrarnos a Dios y llenarnos de mucha esperanza. ¿Por qué? Porque a veces las situaciones adversas pueden llevarnos a estar pensando siempre de manera muy negativa y muy pesimista. Y puede incluso pensar que como que ya no hay nada más que hacer. Y como que esta es una situación conflictiva, además de todo lo que trae la pandemia. Pero hoy la palabra del Señor en este Salmo 26 nos está dando una luz de esperanza, porque es reconocer a Dios como nuestro Dios, es decirle que Él es mi luz, es decir, el que ilumina mi camino, el que me muestra por dónde debo seguir, y además es mi salvación, es el que me salva, es el que me salva a mí y te salva a ti, es el que salva a nuestra familia, es nuestro Dios el que está con nosotros salvándonos, ayudándonos, no nos va a dejar morir, no nos va a dejar solos, no nos va a dejar abandonados, no nos va a dejar a la deriva. Es el mismo Dios que está también con nosotros. Por eso el salmista, las intenciones del salmista nos mostraba que si tenemos a Dios no vamos a temer a nada, porque Él es el que defiende mi vida. Nada ni nadie podrá hacer nada. Y hoy, más que nunca, nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar en el Señor, solamente en Dios, que aunque pasemos por estos momentos adversos, podemos más bien de aquí, como decía San Pablo, mirar qué situaciones podemos sacar desde los ojos de fe y esperanza como buenas, qué nuevas oportunidades podemos ver, qué caminos de Dios vemos ante esta situación que es difícil. Entonces podemos descubrir que precisamente esta situación nos ha permitido estar más en familia, nos ha permitido extrañar más las santas misas porque no hemos podido venir a los templos, nos hace pensar más en aquellos que sufren, nos hace pensar más incluso en nuestro trabajo. No hay nada seguro, el único seguro es Dios. Entonces, de descubrir al Señor como mi luz y mi salvación es tener esa esperanza muy cierta y clara en el Señor, así como lo tenía María. María confiaba en el Señor. María, la hermana de Marta y de Lázaro, sabía en quién ponía su confianza. Por eso le perfuma los pies con su cabellera, porque lo tiene para algo importante, ¿cierto? Ese perfume tan costoso de nardo es para el más importante. No era para desperdiciarlo, como lo llegó a pensar Judas. No, es para el más importante. ¿Quién es el más importante? Jesús. ¿Y cómo lo hace? Humillándose, arrodillándose, siendo humilde, bajando la cabeza. Así se reconoce al Señor. Frente a Jesús reconocemos e inclinamos nuestra cabeza. Que hoy también nosotros, ante esta pandemia, nosotros podamos reconocer al Señor como nuestra salvación y ante Él rebajar nuestra cabeza y decirle: Señor, salva mi vida. Señor, sé la luz de mi vida, sé la luz de mi hogar, sé la luz de mi trabajo. Bendigamos entonces al Señor en este día y sigamos celebrando con fe. En el altar coloquemos nuestras intenciones, coloquemos este fin de la pandemia y que sea el Señor quien nos ayude. Amén.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que celebramos, ya que en tu misericordia los estableciste para perdón de nuestros pecados, haz que produzcan en nosotros frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria, y en el poder inefable de la cruz resplandece en el poder del crucificado y el juicio del mundo. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y todos los santos, llenos de alegría te glorificamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Monseñor Héctor Cubillos Peña, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente quienes han fallecido por el coronavirus o por otra enfermedad o por otra situación, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el amor de Dios, deseémonos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Podemos continuar en paz.